edificio de la Plaza de Abasto de Jerez es uno de los más antiguos que se encuentra hoy en día conservado. Y tiene como curiosidad que está inspirado en el famoso mercado de París. Hola, yo soy Vicky Rubio y esto es de Turistero. La Plaza de Abasto, aunque es una de las más antiguas construidas, no siempre ha estado en el mismo lugar. Cuando los árabes vinieron a Jerez, o mejor dicho, fundaron Jerez la Frontera, ya hubo una plaza de abasto, un mercado, en la plaza del mercado del barrio de San Mateo, pero también había un zoco aquí en la plaza de Platero. Aquí había en las calles donde se colocaba sus toldos, y el motivo de que hubiera también un zoco en este sitio era porque en la plaza Platero era el lugar céntrico de la ciudad medieval. ¿Por qué? Porque para ir de una puerta a otra del Jerez medieval había que atravesar esta plaza y además, pues cerquita de aquí, de la plaza Platero, encontrábamos una de las mezquitas principales, que en este caso estaba donde está ahora la iglesia de San Dionisio, y también pues el pequeño cuartel, digamos, del ejército musulmán también se encontraba muy cerquita, donde está hoy la Plaza del Arenal. Cuando vino Alfonso X el Sabio, incorporó Jerez a la corona de Castilla. El zoco también se convirtió en zona comercial, y lo que se hizo aquí, que trajo Alfonso X de otras partes de España diferentes profesiones. Se establecieron los gremios en diferentes calles, dando lugar los nombres a las calles por estos gremios que se agrupaban. Plaza Platero, porque aquí estaban los orfebres, donde trabajaba la plata; la calle Sapinería, que estaban los zapateros; la calle Letrado, que estaban los abogados, y así sucesivamente. Estos nombres todavía hoy se siguen conservando. Dentro de esta zona comercial, mirando la plaza de Platero, en esta plaza también se conservaba una plaza de mercado destinado a la venta de fruta, verdura y pescado, pero que se trasladó del lugar porque junto a este mercado había una picota, que era una columna, un mojón, donde se colocaba a los ajusticiados o parte del cuerpo de estos diferentes ajusticiados, para que la gente supiera cuál era el castigo si cometiera un delito. ¿Por qué digo que tiene que ver este mojón o esta columna con el cambio de lugar de este mercado? Pues que claro, al colocar aquí a este ajusticiado o esta parte del cuerpo, lo normal es que con el paso del tiempo se pudriera, o creando mal olor, atrayendo las moscas, o esta persona que está castigada atada al mojón con sus gritos, sus lamentos, provocaba que no era un lugar muy higiénico y muy agradable para ir a comprar. Así que personas que trabajaban dentro del mercado pedían al alcalde una y otra vez una solución, el cual decidió finalmente cambiar de sitio a este mercado. Pues está en la Plaza Platero. La Plaza de Abasto se trasladó al sitio donde me encuentro hoy, la antigua calle de la Verja, hoy conocida más bien como la Pescadería Vieja. Aquí se trasladó ya sobre el siglo XVII, y la Plaza de Abasto que se encontraba aquí era varios tenderetes de madera, que eran, digamos, pues de qué tipo, ¿no? Se podía transportar de un lugar a otro. Esta Plaza de Abasto estuvo situada aquí hasta que ocurrió un hecho fortuito, ya que se provocó un incendio. Se produjo aquí un incendio porque uno de estos puestos de madera era un puesto de fruta regentado por una anciana, que encima ya era ciega, de la cual cuenta que era un día de invierno y esta señora, para abrigarse, tenía un anafre, un pequeño hornillo para darse calor. La anciana, al moverse, tropezó con el hornillo, el cual se derramó. Ya de derramarse, claro, las ascuas provocó que se incendiaran no solamente sus puestos, sino los puestos vecinos, saliendo a la plaza ardiendo. Pero menos mal que la cosa quedó aquí, y digo menos mal porque junto a la plaza del mercado estaba en aquel entonces un pequeño cuartelillo de la Armada Española,
donde se encontraba el polvorín. Y gracias a la rápida acción del alguacil que se encontraba en guardia, se pudo sofocar el fuego antes de que las llamas llegaran al polvorín, porque si no aquí se podía provocar una catástrofe mayor. Este hecho se hizo que pensara el ayuntamiento en construirse un edificio para albergar pues a una plaza de abasto, ¿no? De que no fuera tenderetes portátiles. Por eso se elaboró un proyecto para construirse allá en el año 1799. El incendio se produjo 5 años antes, pero de este proyecto solamente se construyó la pescadería, la cual todavía hoy sigue en pie. Después del incendio producido donde estaba la pescadería vieja, la plaza de abasto se trasladó a la Alameda Vieja, pero era un mercado solamente de fruta y verdura, que era, digamos, por los productos más saludables, ¿no? Aunque tenía menos riesgo de que cogiera bicho, ¿no? Como se suele decir popularmente. Y desde ahí hasta la construcción de la actual plaza de abasto, el mercado de Jerez se trasladó hasta donde se encuentra hoy el famoso bar San Francisco. Finalmente, en 1855 se construyó la actual Plaza de Abasto, realizado en piedra, ladrillo, azulejo y cristalera. Este proyecto fue, digamos, encargado por el alcalde Francisco Revuelta y Montiel y realizado bajo la dirección del arquitecto Manuel Esteves. La construcción de la Plaza de Abasto costó en aquel entonces 4.000 reales. El mercado de abasto de Jerez tenía 3 portadas. Una que es donde me encuentro, donde está la calle Doña Blanca, otra dando a la plaza Esteves y finalmente la última puerta que la que daba pues al antiguo convento de San Francisco. Es decir, que se aprovechó el antiguo claustro de este convento para construir la plaza de abasto. Esta plaza de abasto tenía capacidad para 200 puestos y alrededor de la plaza de abasto se colocaba puestos donde vendían flores, pan y pequeños puestos de quincalla que se dedicaba a vender pues piezas de metal sin valor como podía ser tornillos o alcayata. Decir que casualmente este pequeño mercadillo hoy se sigue conservando, aunque los productos que se venden son pues diferentes a los de entonces. Como curiosidad, y en lo que le da el valor artístico, es que toda la parte del enrejado, otra parte de metal, fueron realizados en los talleres de Josep Paris en Bélgica. Contar que en los años 50 se hizo una obra dentro de la plaza de abasto, y es que la portada, que era la portada principal, donde da a la plaza de Esteves, se destruyeron para construir el edificio del IARA, que es el que se encuentra hoy. El motivo de la destrucción de esta portada fue que por lo visto los jerezanos decían que era de mal gusto que la gente que viniera de fuera, lo primero que se encontraba cuando llegara al centro de Jerez era los gritos y pregones de las personas que regentaban los diferentes puestos de la plaza del mercado. Por eso se construyó el edificio, y para aprovechar los puestos que fueron destruidos se colocó una segunda planta, ¿no? Creando pues un deterioro dentro de la plaza del mercado, porque claro, la segunda planta no tenía las condiciones higiénicas y salubres necesarias. Así que en los años 80 se hizo otra obra de remodelación donde finalmente se retiró la segunda planta y se dio pues condiciones higiénicas adecuadas a la plaza de abasto. Decir que por casualidad el edificio de IARA, que ha sido o fue muy duramente criticado durante su construcción, así como la cafetería que está ahí al lado, que es la conocida cafetería de La Vega, se planteó hace un par de años su destrucción para una remodelación
de la parada de autobuses que se encuentra en la plaza de Esteves. Y sin embargo, cuando se planteó este proyecto de remodelación, pues muchos salieron a la defensa de este edificio, ya que es un emblema de la arquitectura de la época. La plaza de Abasto se encuentra entre la calle Doña Blanca y la calle Barreto. La calle Doña Blanca se llama así porque está dedicada a una reina Doña Blanca de Borbón, que fue la esposa del rey Pedro el Cruel y que casualmente está enterrada aquí en Jerez, en la iglesia de San Francisco, cosa que muy pocas personas lo saben. Y la calle Barreto se llama en honor a un famoso cirujano que vivía aquí en Jerez. Una de las curiosidades que podemos encontrar dentro del mercado de Jerez es que muchas de las personas que regentan sus puestos también se dedican al mundo del flamenco. Así que no es raro que alguna de las caras que encontramos aquí nos resulte conocidas. Pues uno de los grandes y ambiciosos proyectos de construcción que se hizo en el siglo XIX para modernizar la ciudad, junto con la construcción de la estación de ferrocarril, las bodegas o el acueducto. La Plaza de Abasto a día de hoy es uno de los lugares más visitados del centro de Jerez. La verdad que yo creo que a día de hoy es uno de los mayores referentes para que la gente suba a la conocida zona del centro. ¿Por qué? Porque aprovecha para hacer sus compras, no solamente pues viene aquí a hacer las respectivas compras, sino aprovecha para darte una vuelta, ver las diferentes tiendas que hay en el centro de Jerez, que si te tomas tu desayuno, que fue a mediodía tu aperitivo con tu copa de vino. Y decir también que esta plaza, que actualmente tiene puestos de recoba, de carne, de pescado y de fruta, viene mucha gente de otras localidades para comprar, sobre todo los sábados a última hora, porque según dicho por ellos se encuentran muchas gangas. Y es que otra de las ventajas que tiene la plaza de mercado de Jerez, que sus precios son muy competitivos y que su pescado procede de Las Lozas, del puerto y de San Lucas, dos localidades muy cercanas a esta ciudad. Ya esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Si os gustan los